Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a esta sesión con la que finalizamos el ciclo de actividades de este año del Seminario de Atención y Acompañamiento Psicosocial a Víctimas de Violencia y Violaciones de Derechos Humanos. Espacio en el que se busca sentar las bases para la construcción de un currículum encaminado a la formación de profesionales en la atención y el acompañamiento psicosocial a víctimas y familiares de violencia y violaciones de derechos humanos. Este seminario cuenta con la valiosa participación del Comité Internacional de la Cruz Roja, Médicos Sin Fronteras, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Escuela Nacional de Antropología e Historia, Psicólogos Sin Fronteras, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México y la Universidad Autónoma del Estado de México, además de la Facultad de Psicología de la UNAM. En él hemos venido reflexionando en cuanto a cómo podemos participar y contribuir desde nuestras distintas formaciones, desde nuestras experiencias, desde nuestros espacios institucionales y, por supuesto, desde nuestras prácticas, tanto en el ejercicio de nuestra profesión y en la docencia e investigación, como desde nuestro ejercicio ciudadano y nuestra vida cotidiana, a atender la crisis de violencia y violaciones a derechos humanos que ahora nos aqueja. En el ciclo de conferencias de este año comenzamos por identificar el contexto de violencia en el que nos encontramos y su sustrato estructural, los efectos que tiene desde una perspectiva psicosocial, las ciencias forenses y el acompañamiento psicosocial. El rol del profesional en los procesos de atención y acompañamiento psicosocial, las intervenciones en salud mental y apoyo psicosocial en contextos de violencia, estrategias de interlocución y procesos de desvictimización. Y en esta ocasión, para cerrar el ciclo de actividades de este 2020, conversaremos con nuestras invitadas y nuestro invitado acerca de mediación, reconciliación, construcción de la paz y afrontamiento del futuro. Hablar de ello puede generar muy altas expectativas, por lo que nos cuestionamos ante el panorama que tenemos enfrente, si es posible, desde dónde, cómo, qué se está haciendo al respecto y qué nos queda por hacer. Nuestras invitadas y nuestro invitado nos ayudarán a adentrarnos en la temática desde sus conocimientos y desde su experiencia. Antes de dar paso a nuestra mesa, me permitiré presentar a quienes nos acompañan en esta ocasión. Para ello, haré una breve semblanza. Está con nosotros Ariadne García Hernández, quien es licenciada en Relaciones Internacionales por la UNAM, con especialidad en Derechos Humanos por la Cátedra UNESCO de la UNAM. Cuenta con 23 años de experiencia en la defensa, promoción y protección de los derechos humanos a nivel nacional e internacional. Ha trabajado en el terreno con comunidades indígenas y afrodescendientes. Participado en la formulación de proyectos de política pública para la educación en derechos humanos, con enfoque incluyente, con pertinencia cultural y bilingüe, sobre todo para grupos en situación de vulnerabilidad. Asimismo, es fundadora y directora general de la Asociación Interamericana para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos. Muchas gracias por acompañarnos. Bienvenida. Muchas gracias, Tania. Muchas gracias. También está con nosotros Karina Sánchez Zamudio, quien es licenciada en Derecho y también en Comunicación Humana, así como maestra en Derecho por la UNAM. Fue operadora de justicia alternativa de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de Morelos por más de 10 años. Actualmente es facilitadora en métodos alternos en solución de controversias de la Fiscalía General del Estado de Morelos. Gracias, Karina, por estar con nosotros. Mucho gusto, gracias por la invitación. También voy a presentar a Juan Moreno Sánchez, quien es licenciado y maestro en Derecho por la UNAM, doctor en Ciencias Jurídico-Penales por el Instituto de Estudios Superiores. Desde 2010 es profesor del Instituto Nacional de Ciencias Penales de la Fiscalía General de la República, INACIPE-PGR. También es miembro correspondiente de la Academia Mexicana de Ciencias Penales. Bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Al contrario, encantado de estar con ustedes.
Bien, pues antes de dar inicio a nuestra mesa, quisiera dar un par de avisos. Sus participaciones las estaremos recibiendo a través del chat, tanto el chat del Zoom como vía Facebook, a partir de la 1 de la tarde es que se van a abrir estos espacios para recibir sus comentarios y sus preguntas, que asimismo haremos llegar a nuestros participantes. También las constancias, el aviso para ingresar al link y que puedan registrar su asistencia y después se les pueda hacer llegar su constancia de participación, se va a enviar este aviso alrededor de la 1:30 para que estén atentos, atentas por favor a esta información y que ustedes puedan registrarse o bien participar también con sus comentarios y preguntas que siempre son muy valiosos para nuestras actividades. Bien, pues ahora sí, sin más preámbulo, quisiera comenzar con este tema, esta mesa de discusión, mediación, reconciliación, construcción de la paz y afrontamiento de futuro. Y como primera pregunta, quisiera pedirle a nuestros participantes que nos ayuden a entender de qué estamos hablando cuando hablamos de culturas de paz. ¿Nos pueden brindar un contexto que nos ayude a entender de qué hablamos, por favor? Maestra Ariadne, por favor, si nos habilita su micrófono. Gracias. Así es. Muchas gracias. Y sí, bueno, quisiera iniciar yo justamente con un planteamiento a nivel, primero global. Como todos y todas ustedes saben, la Organización de las Naciones Unidas, así como otros sistemas de protección de los derechos humanos, han ido incidiendo a lo largo del transcurso de los años para poder llevar a cabo acciones que nos brinden la protección y defensa de los derechos humanos de una mejor manera. Es por eso que cuando estamos hablando de lo que es la cultura de paz, nos estamos refiriendo a aquellos valores, ideas, actitudes, comportamientos que contribuyen a construir esa paz. Una paz que significa no solo la erradicación de la violencia directa, como las agresiones físicas, psicológicas o los conflictos armados, sino también de la violencia estructural expresada por las desigualdades sociales, injusticias y también de la violencia cultural que está detrás de todas las violencias que justifican la discriminación y el odio. En este sentido, la Organización de las Naciones Unidas intensificó esfuerzos para realizar acciones en este tema. Primeramente, emitió una serie de recomendaciones que les llamaron más bien resoluciones, que son técnicamente como deben llamarse resoluciones, que fueron abonando hacia la construcción y la presentación de una estrategia a través de programas de acción desde un organismo pues internacional como la Organización de las Naciones Unidas, todo esto a favor de la paz. Como unos breves antecedentes podemos señalar que la Asamblea General examinó de las Naciones Unidas un proyecto titulado Hacia una cultura de paz, donde relacionó el tema con las cuestiones relativas a los derechos humanos. Unas resoluciones que en el mundo internacional fueron identificadas como la 50-173 y la 51-101. Posteriormente, seguíamos trabajando el tema de Hacia una cultura de paz y fue incluido en el programa de una de las sesiones de la Asamblea General que se celebró en 1997, donde todos los estados partes estuvieron de acuerdo en incluir esto de la cultura de paz y se llevó a la resolución A/52-191. Sin embargo, en 1999 se aprueba un programa de acción y para el año 2000 se programa el Año Internacional de la Cultura de la Paz. ¿Qué se espera o cuál era la intención de todas estas acciones? Pues primero poner sobre la mesa la necesidad de hablar de una cultura de paz y también la necesidad de sensibilizar y de ir permeando el tema, no solamente
no solamente entre los estados, sino que estos estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas bajaran toda esa información a sus instituciones y también a la ciudadanía. Así que cuando proclaman el periodo comprendido entre los años 2001 y 2010 como el Decenio Internacional de una Cultura de Paz y no Violencia para los niños del mundo, es como un primer acercamiento y con ya, digamos, lineamientos y acciones como muy precisas de lo que se espera que el Estado, miembro de las Naciones Unidas, haga a ese respecto. Finalmente, pues se lleva a cabo y tienen todo un programa de acción sobre esta cultura de paz que todos lo pueden consultar en lo que llamamos la resolución 53-243, que la verdad yo les recomiendo mucho, que ya sé, estos son números, pero el trabajo de incidencia tanto para el grupo multidisciplinario que nos acompaña en el foro, que pueden ser psicólogos, psiquiatras, juristas, de trabajo social, criminólogos, etcétera, es muy relevante que la verdad tengamos como todos estos antecedentes para poder tener a la mano los elementos necesarios cuando tenemos que hacer una actuación ya en el día a día y en el terreno. Así es como finalmente, para tener una aproximación un poco más cercana de lo que hablamos, de lo que se refiere a la cultura de paz, haré una referencia a que la Asamblea de Naciones Unidas en 1999, a través de esta declaración y programa de acción para la cultura de paz de las Naciones Unidas, ya presenta un breve párrafo en el que indica que una cultura de paz es un conjunto de valores, ideas, actitudes y comportamientos que reflejan el respeto a la vida, a la dignidad del ser humano, a la naturaleza, y que proponen en primer plano los derechos humanos, la dignidad, la igualdad entre hombres y mujeres y el rechazo a la violencia de todas sus formas y la adhesión a la democracia y los principios de libertad, justicia, respeto, solidaridad y tolerancia. Como pueden ustedes darse cuenta, bueno, es un párrafo que contiene, la verdad, elementos tan importantes y vitales para el desarrollo de nuestras propias actividades y que podemos ir tanto como ciudadanos, funcionarios públicos y en todo nuestro actuar, ir abonando para esta cultura de paz. Ahora bien, también es importante señalar que la Organización de las Naciones Unidas tiene un órgano especializado, que es la UNESCO, que se encarga también de fomentar esta cultura de paz y se ha convertido en uno de los grandes temas de estrategia de la UNESCO. Lleva a cabo también proyectos en numerosos países en donde ellos consideran que es de vital importancia llevar a cabo incidencia. En estos programas se prevén muchas actividades, entre ellas actividades con los parlamentos o parlamentarios, también todo lo vinculado a aspectos fundamentales del ejercicio del poder, la democracia y la justicia social, así como también fortalecer la participación de las mujeres en la vida pública, la formación e inserción social, la implementación y fortalecimiento de medios de comunicación que contribuyan a promover una cultura de paz, los programas de educación cívica tan relevantes hoy en día y la promoción de los ideales democráticos. Para la UNESCO, la educación es la punta de lanza que viene aparejada a todas las actividades de promoción de una cultura de paz. El proyecto de la cultura de paz pugna por la justicia, la igualdad de oportunidades para todos y todas, especialmente para los grupos en situación de vulnerabilidad y también considerados minorías, entre ellos, bueno, las poblaciones indígenas, afrodescendientes, personas en condición de desplazamiento, pero fundamentalmente personas consideradas como en un grupo de situación vulnerable, ¿no? Finalmente, se aspira a que armar a las poblaciones con capacidad de diálogo y de entendimiento es una de las herramientas. Y aquí es donde entran los mecanismos como la mediación y la construcción para seguir construyendo la paz.
digamos que aquí lo dejaría como mi primera intervención y bueno, seguiríamos adelante abonando. Muchas gracias. Muchas gracias, Ariadne. Y con respecto a estos mecanismos, me gustaría que Karina nos apoyara en darnos más información al respecto. Karina, adelante. Sí, hola, pues muchas gracias por la intervención. Bueno, en este caso, retomando un poco lo que nos refiere Ariadne en relación a lo que es la cultura de paz, todos estos precedentes que se han dado a través de lo que es la UNESCO, la ONU, que han precisamente, ¿no?, establecido los lineamientos de lo que es una cultura de paz y transmitirlos precisamente a nivel mundial. Aquí en México actualmente se reformó en el año 2008, sí, en el 11 de junio, lo que es la Constitución Política Mexicana, en sí en el artículo 17, párrafo cuarto, en donde solicita que se incluyan los mecanismos alternos de solución de controversias para efecto de que exista una garantía de reparación de daño, así como que se vigile la debida aplicación. Esto hablando desde una perspectiva nacional, legal, pero a su vez también tomando en cuenta que ya estamos hablando de lo que corresponde o concierne a México. Uno de los mecanismos alternativos de solución de controversias, hablándolo en términos de ley, habla de 3 métodos. Es la mediación, la conciliación y la junta restaurativa. En este sentido, pues bueno, lo que concierne a la cultura de paz le ha hecho mayor difusión y énfasis a lo que es la mediación. La mediación, de cierta forma, pues es un método que nos permite a nosotros precisamente cuando existen situaciones de conflicto, ¿sí?, conocer lo que es realmente un método, una vía, un medio que permita a los intervinientes de un conflicto poderlo dialogar, poder participar, para efecto de que esto se resuelva de una manera pacífica y sin que tenga intervinientes que no sean más que ellos y un facilitador capacitado precisamente para ayudarles aplicando a través de ciertas herramientas como son la escucha activa, la validación de emociones, los encuadres, toda esta técnica que conlleva el mismo método. ¿Cuál es el objetivo? Pues precisamente el hecho de que se les pueda a ellos fomentar el que exista no nada más un conflicto, ¿no? Si estamos entendiendo al conflicto como la posición de una o más ideas entre las personas, y si estamos entendiendo que el ser humano en el día al día, en las vicisitudes, pues siempre surgen situaciones de conflicto. La situación está aquí en que cada persona tiene a su real entender y saber cómo vive un conflicto. Hay personas que un cierto tema no es tan relevante y no crearía o no lo viviría como un conflicto. Sin embargo, hay determinadas percepciones, ideas muy subjetivas que hacen que las personas lo vivan así. Sin embargo, en esas condiciones nosotros optamos por respetar esa parte y sin embargo, todo esto que ellos están conllevando para crear una responsabilidad para el otro, ¿sí? Y que tengan que llegar a una instancia, precisamente la ley y a través de la Constitución ya considera estos métodos como un derecho humano. La cultura de paz, ¿sí? Una de las características muy importantes es conservar, hacer valer y respetar los derechos humanos. Cuando hablamos de mecanismos alternativos de solución, sí estamos hablando de un derecho humano, no de una técnica, no de una posibilidad que nada más existe, que se pueda otorgar. No, hay que empezar a entender que es un derecho humano la mediación. ¿En qué materias? En todas. ¿En qué áreas? En todas. Mas, sin embargo, cuando estamos hablando de una instancia o un aspecto legal, ya hay un sustento que existe, que cuando tú acudes a un espacio y este espacio te tiene que ofrecer una instancia en donde se pueda considerar que este método, a través de un especialista, un facilitador que conozca de este tema, pueda invitarte, ¿sí?, a poder explicar de qué consiste este método,
que te puede ayudar a su vez sin intervenciones, sin alcances legales, con todo lo que conlleva tiempo, dinero y sobre todo con los principios muy importantes que tiene lo que es la mediación, así como los otros métodos, que es el principio de la voluntariedad, el principio de la confidencialidad, principios de flexibilidad. Estos principios nos permiten a nosotros precisamente el llevar a cabo, el invitar a las personas para que puedan ellos conocer y que se entiendan desde qué puntos de vista han percibido o han vivido un conflicto que les está generando quizá alteraciones personales desde su integridad física, mentales, emocionales y por qué no decirlo espirituales, porque hay personas que de alguna manera le dan un valor agregado a todos estos aspectos desde su integridad. Todos estos puntos, cuando generan un conflicto o alguna controversia y que trascienden y que quiere decir que quieren llegar a promover otras instancias, precisamente hay que tomar en cuenta que es un derecho humano y que este derecho humano lo pueden hacer valer a través de una instancia que ya están todas facultadas para llevar y promover la mediación. Entonces, cuando les comento a grosso modo en qué consiste una mediación, la mediación, por ejemplo, en materia penal, una vez que se inicia una denuncia, que en algún momento dado se recae un delito, para nosotros desde el punto de vista del Código Penal, este delito no debe rebasar una pena privativa de 5 años, lo que llaman delitos menores, amenazas, despojo, delitos que todavía pueden ser susceptibles de trabajarlos a través del diálogo. Eso es una de las características muy importantes. No todos los delitos son viables para llevarlos a cabo en una mediación. Una vez que inicien su denuncia ante ahora sí que ante el área correspondiente, que es Ministerio Público, les hacen de conocimiento que existe esta vía alternativa o justicia alternativa. Uno de los principios que debe de respetarse es precisamente el de la voluntariedad. El elegir llevar a cabo una vía alterna o aplicación de un método como la mediación tiene que tener como una característica muy importante la voluntad. Si la persona no quiere y no le interesa, nosotros tenemos que respetar esa parte, y más no significa que su asunto cesó o concluyó, simplemente se hace informe de que por el momento no hizo valer su voluntad de aplicar este método y se continúa con la integración. En el supuesto que la persona acceda precisamente a la participación del método, en este caso la mediación, pues bueno, les comentamos que es un método que pues consiste en 6 pasos prácticamente, que pues a grosso modo le diré que una vez que llegan se generan las citas a las personas, sobre todo ya confirmando la voluntad de la víctima, se le hace conocimiento que se va a citar a la otra persona y en dado caso que acepte, pues ya hay un día y una hora para el efecto de que estas personas asistan. Una vez que asistan al probable imputado, se le hace también conocimiento de lo que consiste el área y todos los alcances que conlleva el hecho de que pueda decidir aceptar el método. ¿Qué conlleva, por ejemplo? ¿Qué beneficios lleva? Evitar tiempo, dinero, todo lo que implica la integración de una carpeta que pudiendo ellos estar en sus manos y en sus posibilidades de poderlos resolver a través del diálogo. Esa es una de las ventajas que pudiera tener el elegir el área alternativa, en este caso hablando del método de la mediación. En el supuesto que la persona, en este caso el imputado, acceda a llevar a cabo agotar la vía alterna, pues entonces nosotros intervenimos como facilitadores, explicándoles pues 6 pasos, ¿no? Primero, la explicación del proceso, qué instancia somos, a qué nos dedicamos y pues bien, la preparación. Esto significa que cada parte tiene que tener la idea de que cuál es su posición, qué es lo que los motiva a estar promoviendo esto, a razón de qué, cuál es la historia o la causa o el motivo. Ya una vez nosotros también hacemos mención de ciertas reglas como son los de respetos físicos, verbales, el reservarse adjetivos, el decirles que hay varios principios, uno de ellos que siempre va a prevalecer el de la voluntariedad, el principio de la legalidad, que todo lo que se diga va a ser bajo un marco de derecho
también el hecho de que hay una flexibilidad, que quiere decir que también dentro de ese proceso, si la persona llega en un momento dado a no sentirse a gusto, se siente estresado, angustiado porque es nuevo para esta persona, obviamente nosotros también prevemos ciertas situaciones desde esa percepción y desde esa confirmación para el efecto de que bueno, pueda reservarse otra cita, también si no tiene tiempo porque trabaja. Entonces nos vamos ajustando ahora sí, con la conformidad también de la víctima para que este proceso se lleve a cabo de la mejor manera. También una de las cosas muy importantes es el principio de confidencialidad. Todo se les hace ver a ambas partes que todo lo que en la mesa se diga, en el espacio se diga, ahí se queda. Se llega a un acuerdo o no se llega a un acuerdo y que pues en caso de continuarse la integración de la carpeta ante el Ministerio Público, no va a servir de ninguna forma esa información que de alguna manera ahí se compartió. Entonces, cuando nosotros estamos hablando en esta parte de preparación y explicándoles en qué consiste, también estamos creando un ambiente de confianza para ellos. Cuando tú les explicas sobre todo de la confidencialidad y que tienen la certeza de que no va a trascender más allá, ellos se permiten en un momento dado ya empezar a hablar con una confianza en la que saben que no corren un riesgo de que se esté usando alguna información o se vaya a usar en su contra. Entonces ese es un punto también muy importante que crean el explicar los principios, entre otras cosas. Ya una vez agotado esto y explicándoles que si no tienen, preguntándoles si no tienen alguna duda, surge ya el meollo del asunto, que es la narración. En la narración, pues bueno, ellos van a platicar, los intervinientes en su momento y en su turno, van a platicar desde su vivencia, desde su percepción, qué pasó y cómo sucedieron esos hechos. Todo esto va a permitir a nosotros facilitadores a empezar a emplear herramientas como pues la escucha activa, hay reencuadre, hay todavía más reconocimiento y validación de las emociones. ¿Por qué? Aquí sí hay algo muy importante que hay que hacer mucho énfasis. Cuando se hace la modificación también incluso de lo que es el sistema penal adversarial, aquí uno de los ejes muy importantes se basó y está centrado en la persona. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de que en la actualidad, con este sistema diferente al tradicional, estamos hablando también que hay un enfoque integral a las personas. ¿Qué decir? Antes no existía esta parte en donde si la persona llegaba alterada, llegaba enojada, tenía algún tipo de emoción alterada y que pudiera ser en un momento dado no ser expresada, o si lo era, a lo mejor no era del todo respetada o validada. Aquí, obviamente, dentro de la formación de ese facilitador en métodos alternos, también se te permite el saber reconocer y poder ayudar a las personas en un momento dado a que esas emociones puedan ser encauzadas, entendidas desde otro lado. Y pues bueno, este es una también de los puntos importantes. Ellos hablan de posiciones, cuál es el interés de cada uno, ¿sí? Qué es lo que esperan, qué es lo que quieren desde el primer momento. Conforme se va dando la narrativa, se van entendiendo también la historia, el por qué las preguntas surgen y las respuestas también se. Posterior a ello, ya que se permite esta etapa, pues viene una que es la de la clarificación de intereses y los temas, que resulta precisamente que, pues bueno, no desvirtuándonos del motivo por el cual llegaron, ya sea bajo una instancia legal o otro espacio, es porque estoy aquí, qué espero, qué quiero, ¿no? De la situación. Ellos lo expresan, se surgen temas y bueno, ahí como facilitador, una vez nosotros, pues creamos lo que son las generalidades de las opciones, o sea, generar parte de qué podría ser, de todo lo que ellos aportaron, de todo lo que ellos refirieron, retomar, ayudarles a facilitar la comunicación, en qué sentido ellos pueden en un momento dado retomar las opciones o de las posibilidades o alternativas que ellos vieron que pueden ayudar a contribuir a la solución de su conflicto. ¿Sí? Posterior a ello, o sea, se crean una especie de lluvia de ideas. También se puede en un momento dado, ya con la ayuda de ellos, descartar las situaciones que puedan en un momento dado contribuir y que ellos acepten que con ellos se puede cumplir y llegar a un acuerdo.
Y pues bueno, de ser así, hablando desde un contexto de instancia legal, se crea el mismo, se da un visto bueno, o sea, y esto hace que, pues bueno, si se cumple, porque hay dos tipos de acuerdo, el inmediato y el diferido. El inmediato es precisamente cuando las cosas pueden llegar en ese momento y se cumplen, la reparación del daño, ellos son las personas que son las que van a elegir la modalidad o cómo mejor ellos se pueden entender para la reparación del daño. Y si no en su caso, pues bueno, si es una cuestión sobre todo pecuniaria que tiene que ver con una cuestión de dinero, pues a lo mejor hay un proyecto, un plan de pago y pues a lo mejor podría ser un acuerdo diferido. Entonces, a grosso modo, es así como nosotros trabajamos. Tenemos desde el 2008, ¿sí? Implementando todo eso aquí en el estado de Morelos, trabajando en materia penal. Ha habido muchas modificaciones, tanto de ley nacional, se nos homologaron, también como para facilitadores a nivel nacional, a través que surge la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos. Esto nos hace a nosotros en un momento dado creer que el facilitarles, porque no contribuimos, no opinamos, no agregamos nada, ¿sí? Conocer sus historias, conocer sus emociones, sus percepciones, y con ello también a través de las herramientas poder modificarlas, poder cambiarlas. Es algo que les permite, y la misma gente, los mismos intervinientes se van dando cuenta de que ellos, a través de sus propias preguntas, a través de la escucha del otro, se pueden ir creando ya otra idea de lo que ellos pensaban con lo que habían llegado. Entonces, esto es algo que puede entenderse que el método de mediación ha sido o es una contribución muy, muy importante en un paradigma jurídico, y también hablando desde ese contexto. Pero también otra cosa y muy importante es que la mediación no solamente es para la materia penal, para la materia laboral, para la materia, hay otros espacios, hay otro tipo de mediaciones como las escolares, como las comunitarias, como las familiares, que siguiendo el método precisamente, que es la finalidad de llegar a la solución del conflicto. Esto es en sí lo que es la mediación, basándose como un elemento que la Constitución, ahora a raíz del año 2008, permite como mecanismo alternativo y como un derecho del ser humano para efecto de que se contribuya a una solución de conflicto, pero sobre todo para fomentar una cultura de paz. Muchas gracias, Karina. Después de escuchar a Ariadne hablar de estas, de cómo empieza desde la ONU, desde desde la UNESCO, y ahora que tú nos hablas y cómo llega a la realidad y cómo llega en casos específicos, bueno, tenemos ya una visión más amplia de qué estamos hablando. Pero me gustaría también cederle el uso de la voz a Juan, por favor. Juan, ¿nos quieres platicar un poco de tu experiencia, por favor? Sí, gracias, Tania. Pues en este hilo conductor, hablar de una cultura de paz es un anhelo de las sociedades modernas que, pues desde finales del siglo pasado y tras la conformación de los sistemas de protección de derechos humanos que ya se han aludido, pues hemos visto que a nivel internacional los niveles de violencia han ido incrementándose. De ahí que, pues, los múltiples factores políticos, económicos, sociales y culturales que generan los problemas que vivimos día con día desde una arista que se puede enfocar bien en la dimensión de la política criminal. Y bueno, para ilustrar este problema, baste con revisar los titulares de los periódicos en el día, donde siempre vamos a encontrar notas que tienen que ver con un aspecto de política criminal, entendida esta como el conjunto de acciones o medidas que tienden a prevenir, perseguir, sancionar la criminalidad en sus diversas modalidades, sea simple o particularmente en el contexto actual organizado. Y asimismo, un eje que ha surgido en este contexto de forma muy tardía y que también forma parte de nuestra mesa, que es la atención a las víctimas del delito, que habían sido las grandes olvidadas del derecho penal
a lo largo del siglo XX. Entonces, esta cultura de paz pues va generándose en una serie de directrices, de normas internacionales que vienen, como se ha dicho, de los sistemas de Naciones Unidas particularmente, y que el sistema regional, el sistema americano también ha ido incorporando en sus lineamientos de trabajo, y obviamente pues en los aspectos de las resoluciones que se van gestando desde el punto de vista del quehacer de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y que bueno, pues ha tomado como ejes rectores precisamente la protección a los derechos humanos en el más amplio sentido de la palabra, que tiene que ver con el respeto a la vida, el fin de la violencia, a través de la educación, el diálogo y la cooperación. Se trata de un pleno respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales, y que busca precisamente el compromiso de arreglar de manera pacífica los conflictos, como lo mencionaba hace un instante la maestra Karina, a través de la incorporación de nuevos paradigmas en el contexto de estos lineamientos de política criminal. La experiencia en este sentido ha sido precisamente la forma en cómo se han ido articulando estos criterios al orden jurídico nacional. Y bueno, desde mi punto de vista, como yo comentaba, de profesional del derecho particularmente, pues esto ha dado lugar a una tendencia muy importante, porque en las reformas constitucionales que se van gestando a lo largo de los primeros años de este siglo XXI, pues estamos viendo cómo los tratados están permeando particularmente en redireccionar el ámbito de nuestro orden jurídico hacia estándares que tengan que ver con un cambio de paradigma a las otrora garantías judiciales, y hoy hablamos de un aspecto más amplio que es el debido proceso. Y esto lo hemos ido experimentando, pues particularmente con las reformas en materia del sistema de justicia para adolescentes, con la reforma constitucional al sistema de justicia penal de 2008, en la que se inscribe la materia de mediación de la que se aludía hace un momento. Asimismo, ha ido permeando pues otros ámbitos que se van trabajando en nuestro país desde el punto de vista de este alineamiento de lo que se ha llamado erróneamente el combate a la criminalidad, porque el combate pues no busca la prevención, sino es una medida de reacción. A esto me referiré un poquito más adelante. Y bueno, pues esto ha generado que haya normatividad también específica para poder sancionar materias tales como el secuestro, como la trata de personas, como ha sido la cuestión de la tortura, la desaparición forzada, la violencia de género, y que bueno, pues en su contexto atienden a estos estándares internacionales. Realmente el punto toral de estas reformas, de estos cambios, se da a nivel de nuestro país como primer eje de política pública en el contexto de la política criminal. Si revisamos nosotros el quehacer de los últimos 3 gobiernos de la República, el expresidente Calderón, el expresidente Peña Nieto y el actual gobierno de la República, y esto, insisto, sin meternos a cuestiones de partido, nada, simplemente desde una óptica científica de lo que es la política criminal, nos percatamos que de forma coincidente estos 3 gobiernos comienzan su eje de políticas públicas en el marco de la política criminal. Y esto no lo digo yo, no es un criterio, es una opinión mía. Yo acostumbro en clase siempre mencionar este aspecto desde el punto de vista del principal instrumento de política pública nacional que deben generar cada uno de estos gobiernos, y que se aterriza en los planes nacionales de desarrollo que cada presidente de la República debe de presentar a la nación como una guía de lo que se hará a lo largo de su gobierno. Y entonces nos encontramos con que en los 3 sexenios estos lineamientos de política criminal se han ido tratando bajo diversas denominaciones. Por ejemplo, con Calderón, Estado de Derecho y Seguridad. Con Peña Nieto se coquetea con el tema que nos ocupa hoy, se pone México en paz. Y bueno, pues actualmente estamos inscritos en un tema de política y gobierno.
Pero esas temáticas tienen que ver con estos tres ejes de prevención, de persecución de la criminalidad y su sanción, para efectos de coadyuvar en esta noción de la pacificación desde un punto de vista punitivo, desde esta situación del derecho penal, desde el ámbito estrictamente de lo que debe ser una última ratio, una última medida del Estado para poder generar precisamente estos niveles de pacificación a la luz pues de una amenaza que da el Estado por precisamente vulnerar el orden jurídico actualizando diversas conductas delictivas. Aquí viene el principal problema que hemos visto en estos ejes de política pública, que se ha apostado al combate. Y esto, insisto, baste con recordar y ver las líneas de política pública. Ese combate se traduce hoy día en la Guardia Nacional, en el sexenio anterior en la Gendarmería, en el sexenio de Calderón fue la guerra a la delincuencia organizada. Ahí tenemos estos esquemas de reacción del Estado, pero poco se apuesta a la prevención del delito para lograr estos esquemas de cultura de paz. Y esta prevención erróneamente también se ha matizado desde el punto de vista de lo penal a través de áreas que forman parte particularmente de las fiscalías, de las otrora procuradurías, o de instancias de seguridad pública, en donde se hacen diversas campañas para tratar de concientizar a la población en torno a no delinquir, a llevar una vida muy distante a la actualización de una conducta delictiva. Mas, sin embargo, bueno, pues esto tiene que ver en la praxis hoy día y se ha demostrado con los estándares internacionales que van más allá de estos esquemas de reacción que incorpora un proyecto político como el del Estado mexicano, siguiendo estos lineamientos de combate, y que sería deseable que, bueno, pues en principio estos lineamientos se construyeran y fueran transeccionales, porque cada gobierno que ingresa parece estar como que divagando o queriendo descubrir, si me permiten la expresión, el hilo negro, cuando todo esto ya forma parte de lineamientos que se han dado desde el punto de vista internacional y que, bueno, pues el país, en tanto suscribe tratados, tiene que acogerlos de manera obligatoria en el marco de su política internacional. Por ejemplo, para el caso actual, encontramos con que las reformas en materia de derechos humanos, pues tardíamente están incorporando estos estándares. Estamos hablando que estos instrumentos internacionales, los dos de aplicación para nuestro país obligatoria ya, que son tanto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, llamada coloquialmente el Pacto de San José, pues el próximo año cumplen 40 años de vigencia en nuestro país. Y es hasta 2008, o sea, en 1981, el Estado mexicano ingresa a estos sistemas, formalmente con estas convenciones. Y es hasta el año 2008 cuando se viene la reforma, por ejemplo, del sistema de justicia penal. Y es hasta 2011 cuando tenemos la reforma en materia de derechos humanos. Y será hasta 2014 cuando veremos también las reformas en materia de amparo ya materializadas en legislaciones, que todas tienen como hilo rector la protección de estos derechos humanos. Aquí el gran cuestionamiento social viene a ver con la eficacia de la protección que hace el Estado a estos derechos humanos, porque tal pareciera que una vez reconocidos y adoptados en un sinnúmero de normas, desde la cúspide constitucional hasta toda la legislación secundaria, pues en la praxis se convierten como en catálogos de buenas intenciones, como en deseos del gobierno de lo que haya que hacer, y de que por el simple hecho de constitucionalizar esas protecciones, ya se debe dar por sentado que el problema está resuelto. Y de ahí la importancia, bueno, pues de entender esta dinámica en su conjunto a través de la instrumentación de las garantías, de los mecanismos efectivos que hagan posible ver a estos derechos humanos de manera tangible, de manera palpable, que no quede en un espectro retórico ni metafísico. Y es cuando, en ese sentido,
pues encontramos que se debe de abonar en un ámbito que va más allá de la simple punición por lo que hace el derecho penal cuando estos derechos son lacerados. Y que vemos tristemente que cada gobierno va teniendo como que un delito estrella en ese sentido. Por ejemplo, volviendo a la época del expresidente Calderón, el combate a la delincuencia organizada como un delito estrella y toda la batería del aparato estatal se va a combatir a esa delincuencia organizada. Tenemos el sexenio pasado con Peña Nieto y entonces el delito estrella muy lamentable es el tema de la desaparición forzada. Y toda la batería del Estado se vuelca a tratar de atender a las víctimas, sobre todo de este terrible conducta, este delito permanente, continuo y que tanto afecta a un país por el ámbito de, pues precisamente, que violenta los derechos humanos. Y en el momento actual, bueno, pues estamos viendo los delitos que atentan al Estado por el ámbito, por ejemplo, de la corrupción, que es el eje en el que actualmente se ve mayor injerencia por parte del gobierno en estos esquemas. Pero insisto, la prevención se está dejando de lado en este sentido y esto se debe dar a través de medidas no penales que tienen que ver con los ámbitos de la educación, de la salud, por ejemplo, ahorita que se está votando ya el tema de la marihuana, fumarla de manera lúdica, esa permisión que se está dando precisamente por el seguimiento de estos estándares internacionales. Y que bueno, pues esto va generando a su vez otros problemas, que va generando otros lineamientos que nuestro país no ha afrontado desde este punto de vista de la prevención del delito. Baste con revisar, por ejemplo, el Plan Nacional de Desarrollo en vigor 19-24 para ver que no se habla de una manera clara y puntual de cuáles serán esas aristas que el gobierno debe ir generando en el marco, pues, de tratar de prevenir todo el fenómeno de la criminalidad, que es multifactorial, que es un fenómeno que tiene que ver desde el punto de vista de lo económico, de lo social, de lo político, de la cuestión de la desigualdad, muchos factores que van generando esta problemática. Y que hay que decirlo también, ante la desconfianza que la sociedad tiene de las instituciones por las deficiencias que se generan las mismas en el ámbito de ese combate y de no solucionar de manera eficaz y con la debida diligencia los conflictos, pues tenemos otro esquema importantísimo que es la cifra negra. A mí me impresiona que en estas fechas que vivimos en el marco de la pandemia, las instancias públicas señalan la reducción del fenómeno delictivo. Y esto viene a ser como que un gran logro del momento actual. Y bueno, pues no hay que dejar de observar que si en este momento de pandemia y de que quédate en casa y que tenemos que utilizar estas plataformas para estos foros para poder seguir generando las actividades académicas, por ejemplo, laborales, en fin, de todo tipo, pues las personas no están yendo a denunciar los delitos. Y ahorita, por el contrario, estamos viendo que los delitos se están incrementando, por ejemplo, en la violencia familiar. ¿Por qué? Porque pues, hoy día las familias están conviviendo lo que nunca habían convivido en su vida, de estar 24/7 y ya vamos para 365 días de forma cotidiana y que, bueno, pues esto ha generado otros factores. O sea, no también hay que achacarle todo al Estado, sino, bueno, tiene que ver con una situación cultural también de las personas. En ese sentido, es necesario que en el marco de las políticas públicas se vayan definiendo los mecanismos de estos instrumentos a través de los cuales se pueda lograr estos ejes de cultura de la paz. Yo, por ejemplo, soy del estado de Veracruz y acá en Veracruz se hizo precisamente en este contexto un programa del actual gobierno del estado en el marco de la cultura de la paz, donde, bueno, pues va recogiendo todos estos lineamientos dados por el ámbito de Naciones Unidas, por las políticas públicas nacionales, y se establece pues estos programas especiales de cultura de paz y derechos humanos que involucran a todas las dependencias del gobierno del Estado. Yo desconozco en este momento si existan planes como estos publicados por parte de otros gobiernos,
pero bueno, pues al menos aquí en lo que hace a Veracruz se ve desde el año pasado, desde septiembre de 2019, pues ya unos lineamientos que van enfocados particularmente a la protección de los grupos vulnerables en ese sentido, que son a saber, pues las niñas, niños y adolescentes, el tema de las mujeres, las personas migrantes, las personas indígenas, la colectividad LGBTTI, las personas con discapacidad, otro grupo que aquí particularmente se ha visto muy afectado por los niveles de violencia, que son los periodistas, y bueno, pues asimismo personas mayores o personas privadas de la libertad. Entonces, estas aristas, si bien van enfocadas a veces hacia ciertos sectores, hacia ciertos puntos que están aterrizando y tratando, pues, de subsanar, sobre todo, una problemática en donde la sociedad exige con sobrada razón, una sociedad lacerada, que se vayan resolviendo estos conflictos, pero pues esto requiere de un binomio inescindible entre Estado y sociedad civil, donde haya una concientización del respeto de esos derechos humanos, tanto por los particulares como por el Estado como garante de proteger a los mismos. Porque si todos esperamos a que los lineamientos de política pública nos señalen esos amplios catálogos y que surja más legislación y más normatividad y todo, bueno, pues el derecho es perfecto, es hermoso. Uno lee las normas en esta materia y bueno, como profesionales del derecho nos enamoramos del alcance y el ideal de la norma. Pero en la praxis, en cómo aplicar, como decía yo hace rato, en cómo aterrizarla, en cómo hacerla tangible, pues nos encontramos una serie de problemas que vienen, pues obviamente, desde el propio aparato estatal por la falta de los recursos para establecerlos. Voy a poner un ejemplo igual vigente. En el tema de víctimas, el mes pasado se publicaron reformas a la legislación en la materia, en la cual ya se están suprimiendo parte o gran parte de los fondos y fideicomisos por este tema de la austeridad republicana. Es decir, las víctimas van a tener una ayuda mínima en términos de la legislación, porque esto, como sabemos, es un lineamiento de política pública nacional que impactó por ejemplo, a los desastres naturales, obviamente todo para el próximo año, para el siguiente presupuesto, y muchas áreas que tenían fideicomisos, el cine, en fin. Entonces, bueno, pues aquí vamos a ver el próximo año esas problemáticas reales. Por otra, la situación de intereses que genera la propia sociedad civil a través de todas las organizaciones que, insisto, con sobrada razón manifiestan y exigen sus derechos, y que vemos que luego, pues en estos excesos de exigencias, generan otras violaciones a la esfera pública en general. Tal es el caso, por ejemplo, de la violencia de género, donde hemos visto en la Ciudad de México que han generado grandes desmanes. Insisto, el tema es legítimo, la exigencia es legítima, pero la forma en la que se está manifestando, en la que se está trabajando el tema, no lo es. Llegar a los excesos de generar otros esquemas de violencia. Entonces, esto parece ser un círculo vicioso y una espiral que no tiene problemas. Por eso terminaría esta participación enfocando la primera palabra de esta oración de cultura de la paz. Esto es un tema cultural. Es un tema que implica un cambio de mentalidad, que implica precisamente tener una conciencia, que implica tener una visión de lo que somos como personas, como ciudadanos, y de nuestro rol frente al Estado. Esta situación es un tema que violenta hoy día todas las sociedades, no nada más es un tema exclusivo de México, lamentablemente toda Latinoamérica, obviamente el continente americano atraviesa por estos parámetros de violencia. En cada sociedad hay que detenerse a ver, como decía Ortega y Gasset en la filosofía, el tiempo y la circunstancia que los genera, pero de forma coincidente podemos decir que este es un tema cultural, es un tema que viene desde nuestras casas, desde respetar precisamente el ámbito de la norma, desde la situación que tiene que ver en cómo nos conducimos ante nuestros semejantes, ante toda la sociedad, y que bueno, pues hará en la medida en que tengamos esta visión clara de lo que es una cultura, de lo que es una situación del respeto y de no transgredir a nuestros semejantes,
a lograr que estos niveles de violencia que se van incrementando día con día, pues lleguen en un momento no al ideal de la norma internacional que habla mucho de la erradicación. Yo creo que esto también es una falacia, es muy particular punto de vista, pero sí a una efectiva disminución. Y es por cuanto que, bueno, pues yo dejaría estos puntos en la mesa para, si hay oportunidad, seguir ahondando en los mismos. Muchas gracias, Juan. Y justo esto que mencionas, ¿no? Es un tema cultural. Comentas esta parte de los ejes como la prevención, la persecución y la sanción, en donde la parte de la prevención ha quedado un tanto relegada. Y en función de esto último que comentas, de que es una cultura, no nos olvidemos que es una cultura, no solo es la aplicación de la norma, o no solo son estas formas alternativas de aplicarla, sino se tiene que abarcar desde un espectro mucho más amplio. También esto que nos comentabas, Karina, en cuanto a no todos los delitos son viables para este tipo de intervenciones, para este tipo de tratamientos, no todos son viables para la mediación. Entonces tenemos un gran reto enfrente, ¿no? Estamos hablando de que tenemos unos índices de violencia terribles, unos índices de violaciones graves a derechos humanos realmente impactantes. Entonces, bueno, tenemos ante nosotros un gran reto y que tendremos que seguir construyendo. Bueno, ya después de este panorama que entre los tres nos han brindado, me gustaría como trabajar unas cuantas cuestiones más de la temática antes de pasar a las preguntas del público, y como quisiéramos dar un margen de alrededor de media hora para que ustedes pudieran responder estos comentarios, estas preguntas del público. Entonces, las siguientes cuestiones que quisiera abordar, les pediría que fuéramos como muy puntuales, más breves, para en más o menos alrededor de la 1:30 poder empezar a leer las preguntas del público. Entonces, ustedes ya hablaron de varias temáticas de las que habíamos pensado para esta mesa, pero me gustaría también que nos hablaran un poco de las y los afectados, sobrevivientes, víctimas. Y me gustaría preguntarles, desde sus experiencias, ¿cómo podemos vincular la escucha de las personas afectadas, que ya un poco Karina nos habló de esto, con la acción de las instancias del Estado? Entonces, no sé quién quiera comenzar a compartirnos cómo hacemos esto, cómo aterrizamos, que ya lo han dicho un poco. Tania, bueno, yo quería, antes de avanzar un poco más, comentar algo retomando lo que decía Juan, y como ya manera de ser ilustrativa para las personas que nos escuchan, decirles que sí, estos estándares internacionales están, como ya lo dijo Juan, dentro de los instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos. Y él también mencionó, y es importante destacarlo y también hacer una pausa en tanto el sistema de Naciones Unidas como en el sistema interamericano. Y solamente para complementar, en el sistema interamericano tenemos dos grandes instancias, que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana. Finalmente, Juan hablaba de las sentencias emitidas por la Corte, que finalmente son unos instrumentos que le van a dar, que permiten que el Estado tenga que implementar acciones concretas al interior del país. Y todo lo que es Naciones Unidas, que es un bagaje impresionante y que es necesario tener por lo menos un conocimiento general, es que tenemos instrumentos específicos de protección de los derechos humanos, y estos instrumentos generan lo que les llamamos órganos de los tratados o comités de Naciones Unidas. En estos comités, que
prácticamente son, si no me equivoco, 9 más un subcomité, que es el Comité de Derechos Humanos, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Comité para la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, el Comité para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, el Comité de Niñez, el Comité sobre Migrantes, el Comité contra la Desaparición Forzada, contra la tortura, el comité que tiene que ver todo con discapacidad, y el comité de la tortura tiene un llamado subcomité. Todo esto, un poco emparejado, tiene que ver con que son seguimiento que dan estos órganos de los tratados o llamados comités, están integrados por personas expertas en el tema, que sus países los proponen para que de manera independiente trabajen de una manera armoniosa, digamos, y puedan incidir en los informes que presentan los estados partes como parte de la responsabilidad que tienen del cumplimiento de los instrumentos. Los instrumentos no nada más están ahí, sino que también el estado, una vez que ha ratificado el tratado, se compromete a tener una revisión que varía de acuerdo al instrumento internacional de 3 a 5, normalmente casi todos son de 5 años, donde se presentan informes, que estos informes dan cuenta de cómo hemos avanzado para cierta instrumento internacional, y donde ahí también podemos ir viendo en lo que estamos atrasados o qué es lo que nos falta por hacer, ¿no? En ese sentido, todas estas oportunidades me vienen a aterrizar lo que tú preguntabas en la cuestión de qué hacemos y qué pasa con las víctimas, ¿no? Aquí, de manera general, les comentaré, porque ya también Juan y Karina lo han dicho. Bueno, en el ámbito nacional tenemos nuestros propios procedimientos, tenemos una jurisprudencia y tenemos toda la normatividad a nivel nacional. Sin embargo, en el caso de que la persona no considere y que se hayan agotado lo que llamamos los recursos internos, siempre tendremos, no termina ahí, siempre tendremos la oportunidad de acudir a alguna instancia internacional para evidenciar que no se ha hecho justicia, o que la violación a nuestros derechos humanos sigue sin tener una respuesta. Y para ello podemos acudir a estas dos grandes secciones, que es la Comisión Interamericana en la parte regional, en el sistema regional, y también muy importante que tenemos los organismos, bueno, los comités de Naciones Unidas, que varios de ellos reciben peticiones individuales, pero que también tienen una gran variedad de oportunidades de presentar no solamente a estos comités, sino que también podemos presentar llamados, comunicados a los relatores de Naciones Unidas. Podemos también, hay un interesante ejercicio de presentación de lo que se llaman cartas AL o OL, que ya es un poco más de lo que le llamamos la parte de litigio estratégico internacional, que también en esa parte se pueden ir evolucionando para, le llamamos aquí, tener un poco más de creatividad para llevar a la justicia internacional los casos en los que consideremos que no han sido atendidos por el Estado, ¿no? En este caso por el país. Ahora, otra de las consideraciones que quisiera apuntar es que, si bien tanto la declaración y el programa de Naciones Unidas sobre la cultura de paz, así como diferentes instrumentos internacionales que ya se han comentado y que los mismos órganos de los tratados o comités señalan, es que la incidencia para esta cultura de paz y para la atención a víctimas no solamente es un compromiso del Estado, del gobierno, también hay otras instancias como la sociedad civil,
que podemos estar incidiendo en esos temas, y también instituciones nacionales de derechos humanos, ¿no? Sobre todo las instituciones nacionales de derechos humanos en el sistema, tanto de Naciones Unidas como en el sistema regional, tienen esa oportunidad de poder evidenciar y también llevar asuntos de hacer un acompañamiento a las víctimas a través de algunas instancias. De hecho, las instituciones nacionales pueden contribuir a través de lo que ya hemos comentado, estos comités o órganos de los tratados, a través de informes especiales o reuniones o simplemente presentación de documentos a los expertos que forman estos comités, y a los relatores, y bueno, hay toda una posibilidad, ¿no? No solamente es importante decir, no solamente tenemos la parte nacional, que también ahí tenemos que ir hasta las últimas instancias y seguir, y después acudir en todo caso a instancias internacionales. Ahora, dentro del litigio estratégico internacional, lo que se ha planteado es que en algunos momentos se plantea los instrumentos internacionales y también para llevar a cabo alguna petición a nivel internacional, que se agoten los recursos internos. Sin embargo, hay consideraciones en las que podemos dejar pasar, digamos, el agotamiento de recursos internos en ciertas condiciones específicas, ¿no? Que también esto es parte de la importancia del litigio estratégico, porque podemos darle la vuelta también en la situación del litigio estratégico internacional. Es muy interesante porque también se necesita de mucha creatividad. Podremos en algún momento llevar el mismo caso a dos instancias internacionales, aunque la que nos haga, digamos, nos acepte primero, tenemos que desistirnos la otra. Es un principio, pero de entrada no sabemos cuánto tiempo se va a tardar en la comisión o cuánto tiempo se podría tardar nuestra petición en el Comité de Derechos Humanos, y es una parte interesante y del litigio estratégico, de ir jugando con los tiempos. Y bueno, para cerrar en este aspecto, sería que yo creo que todos los ciudadanos, todos tenemos la responsabilidad de aportar a esa cultura de la paz. Obviamente los estados, a través de sus instituciones y su gobierno, tendrían que estar trabajando la incorporación de esta cultura de paz, no solamente en la educación, sino también parte muy importante en la formación de sus funcionarios públicos, en generar presupuestos también dentro de las instituciones que vayan para abonar a esta cultura, ¿no? Y también es importante señalar que la atención a víctimas de violaciones a derechos humanos tiene que tener también una capacitación, y ya lo decía en algún otro foro esta semana, que es muy relevante que el conjunto de expertos y expertas que lleven a cabo o que acompañen a una víctima siempre tiene que ser interdisciplinario. Y también, ya lo decía en algún otro momento, que es muy importante que psicólogos, psiquiatras, abogados, trabajadores sociales y una buena cantidad de personas, entre más personas multidisciplinarias se puedan incorporar en algún caso, son las diferentes visiones y las diferentes ideas que pueden ir aportando para nutrir, para proteger y para también llevar a buen fin pues esta situación de la defensa y protección de los derechos humanos. Y bueno, nada más también decirles que dentro del Estado considero que los medios de comunicación forman una parte importante también de abonar a esta cultura de paz. Los organismos como la UNESCO se ha preocupado porque los medios de comunicación también, de alguna manera, que son los que tienen de mayor impacto en la ciudadanía, vayan involucrándose en esta posibilidad de aportar a la cultura de paz.
Así que, bueno, hasta ahí lo dejo por el momento. Muchas Gracias. muchas gracias, Ariadne. Pues ya un poco nos has hablado de esta parte de quiénes somos los responsables por generar esta cultura de paz y qué mecanismos, qué posibilidades tenemos para ello. Y me gustaría también trabajar un tema que ha sido muy importante para este seminario, puesto que lo que comentas, ¿no? Esta formación de profesionales nos es algo sumamente relevante. Entonces, me gustaría preguntarles acerca de esta formación de profesionales. Y Karina, pensando en tu formación también desde distintas disciplinas, ¿cómo lo ves tú? ¿Qué habilidades consideras que son necesarias para que los profesionales las desarrollen y que este acompañamiento, estos mecanismos de los cuales tú nos compartiste, que puedan estar bien formados para trabajar en este tipo de acciones? Es en el sentido de cómo vincular la escucha de las personas afectadas con la acción o inacción de las instancias del Estado. Bueno, de una manera más coloquial, más real, ¿sí? Más pragmática, todo lo que nuestros compañeros ahorita han compartido son generalidades muy importantes, muy realistas, muy políticas. Yo lo quiero referir desde una forma más práctica, desde cuando una persona, cualquiera, incluso incluyéndonos nosotros que no estamos exentos de nada, pues el saber si hay una acción o una inacción de alguna instancia del Estado, esta pues va a provenir siempre de una parte de qué es lo que te pasó, ¿no? ¿Qué es lo que viviste? ¿A dónde acudo? ¿Y por qué acudo ahí? Nosotros estamos hablando de que hay espacios y que hay instancias que se van a reflejar o que se van a concentrar precisamente en el tipo de servicio y la necesidad que tú tienes. En este caso, se habla en la estructura legal que hay primeros respondientes. Los primeros respondientes es cuando tú acudes a un espacio y básicamente expones la situación que tú traigas. Ellos se van a encargar de, una vez que tú los refieras, a dónde es más viable vincularte, sea una instancia del Estado pública o a una cuestión privada. Ahora, ¿por qué es muy importante? Porque ahora ya existen muchos protocolos. La perspectiva de género, la cuestión del interés superior del menor, todas las personas como usuarios, como ciudadanos, primero, si estamos hablando de para la cultura de paz es preservar el derecho, el respeto a los derechos humanos, pues bueno, todo esto es un conjunto desde el primer contacto, desde el primer respondiente. ¿Qué es lo que sucede y qué es lo que de alguna manera la sociedad, a los usuarios de alguna forma les incomoda? Cuando tú llegas a un espacio, no responden como tú quieres, no te asisten, no cubren la necesidad que tú quieres a sabiendas de que es algo que te corresponde. Entonces, cuando todas estas asistencias de primer momento no te son en un momento dado subsanadas, es ahí cuando nosotros ya podemos generar otro tipo de trámite, como es pues una queja de derechos humanos, una ONG. ¿Por qué? Porque precisamente se está vulnerando algo que ya sabemos que es un derecho humano. Entonces, aquí es algo muy importante, es la integridad del ser, si es una afectación física, si es una afectación mental, si es una afectación emocional, y que de alguna manera, pues al acudir al espacio que le corresponde y al no ser correspondido y en calidad de víctima, mucho más. Entonces, eso es muy importante que se sepa. La mayoría de las instancias actualmente en México ya están siendo capacitadas y están siendo realmente certificadas con protocolos de trato para asistir, perspectivas de género, menores, situaciones que pueden en un momento dado ya no estar improvisando, ya no estamos muy lejos de saber si existe esta posibilidad de que se puedan las personas certificar o a lo mejor enseñar, ¿sí? En qué condiciones tenemos que tratar a los usuarios o que nos tienen que tratar también a nosotros.
Entonces, esto es muy importante porque desde la experiencia, pues muchas personas llegan y cuando hablamos de una revictimización, ¿no? Cuando hablas de que, ¿sabes qué? ¿Qué me corresponde a mí? Y estaba yo, pues, en ese sentido entendiendo, ¿no? De que ustedes están comentando de lo que es desde un acompañamiento, ¿no? Que es lo que nos concierne de cierta forma. Es una atención. La atención se da en los diversos espacios públicos o privados que te vinculen a la necesidad que tú realmente estás requiriendo. Hablando de un acompañamiento psicosocial. Esta corriente psicosocial, ¿qué nos dice? ¿Qué está pensando? ¿Qué está sintiendo? ¿Cómo se está comportando una persona en su medio ambiente a través de lo que está viviendo? ¿Sí? Entonces, si yo pongo una atención y existe un acompañamiento psicosocial, estamos hablando que existen víctimas de violencia que tienen derecho a, primero, a que se les atienda, ser resarcido su daño y en un momento dado que sepan que ya no es una opción, que es una cuestión, que es un derecho al cual tienen y podemos exigir. Entonces, las violaciones a los derechos humanos también se dan, y lo sabemos, es parte del trato desde que nosotros nos conducimos al espacio que queramos, al medio ambiente y que somos libres y que todo esto es paz. Cuando hablamos de paz, cuando hablamos de ausencia de guerras, de ausencia de problemas, ¿sí? Cuando se nos está alterando esto, porque nadie sale, nadie fuera dentro de la normalidad, en comillas, a vivir o a convivir buscando que se le transgredan sus derechos. Pero cuando todo esto sucede, sabemos que, bueno, en este momento ya me estoy convirtiendo, me están haciendo referir que recayó en mí alguna situación que me está quejando y que me hace víctima, o una persona que está cercana que me ha ofendido. En este sentido, pues bueno, ya, al ser la víctima de violencia, que también tenemos derechos. Las instancias, nos comentaba la maestra Ariadne, que son muy importantes. Cuando tú estás en estos espacios, vienes desde lo particular, ¿sí? ¿Qué es lo que viví? ¿Qué me pasó? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Pero qué crees? No me están respondiendo, no me están haciendo caso. Entonces, todo esto que nos comparte la maestra Ariadna es una proyección de que sí existe, que hay proyectos, que hay tratados que realmente están atendiendo y están esperando precisamente de que se fomente esta difusión de que no estamos solos. Ahora, ¿pero desde dónde parte? Desde un primer respondiente, desde donde yo no estoy obteniendo una atención, un acompañamiento psicosocial, siendo víctima de una violencia o que me vulneren mis derechos humanos. Entonces, hay acciones y hay omisiones que precisamente corresponden a esta parte. De aquí hablamos precisamente que cuando se da y se concede una cierta atención, hay perfiles, efectivamente. Hay perfiles y hay muchos contextos que te pueden decir si el enfoque estás apto o no. Digo, hablamos desde de la neurofisiología que te dice que si tienes desarrollado un hemisferio derecho o izquierdo, que tienes ciertas actitudes o no. Creo que aquí estamos hablando de un perfil, es el tener interés, ¿sí? Por servir, por querer ayudar a otras personas, que es más que nada el primer interés. Posterior a ello, sí es muy importante que se cree y que se conforme una capacitación profesional. En métodos alternos, pues realmente no es tanto requisito, dependiendo de dónde quieras tú asistir y dónde quieras laborar, que te piden certificaciones o actualizaciones muy continuas, pero la cuestión de la mediación o cualquier mecanismo como conciliación, como junta restaurativa, afortunadamente hay espacios, hay foros, hay muchas instancias que te permiten conocer estos medios. Se habla de, retomando mucho que es esa parte importante, que es la cultura de paz, se habla que no hay cultura de paz porque necesitamos una educación para la paz. Para poder obtener, si estamos hablando de que los conocimientos, las ideas, las tradiciones dentro de una comunidad hacen una cultura, cuando dentro de todas estas creencias, ideas, conocimientos, no existen los conceptos propios para la paz, no puede existir una cultura como tal. Estamos aquí ya hablando también de una teoría, que es la teoría del aprendizaje, comenzar a fomentar precisamente a nivel social, a nivel, primero a lo mejor, y yo soy muy partidaria de ello, primero a nivel personal,
a nivel personal, pues bueno, ya podemos irlo reflejando, ¿no? Desde tu espacio, que es casa, familia, posterior horario social, laboral. ¿Por qué? Porque precisamente estamos siempre a la expectativa de que estamos viendo qué hace, qué dice el otro. Entonces la contribución también viene desde qué hago yo, qué trabajo hago yo, con qué contribuyo a la causa. Entonces, estamos precisamente hablando de qué perfiles se requieren. Pues bueno, primero la actitud, el tener el interés por fomentar la educación para la paz. Porque el decir, ya estoy en la parte de la cultura de la paz, y si no tienes todos los elementos que te permiten fomentar, transmitir, difundir todo lo que concierne al concepto paz, que son, pues a lo mejor desde la subjetividad, pues son muchos aspectos, son valores, ¿no? Que es para ti el amor, el respeto, la libertad, la dignidad, la tolerancia, y entonces todo esto crea también parte de esos valores de fomentar la cultura de paz, porque a lo mejor para mí es algo muy diferente del concepto o de la percepción que tú tengas de ciertos valores. Entonces, estamos hablando de una tolerancia, hay diversidad, hay pluralidad de ideas. Entonces, cuando hablamos de ciertos perfiles profesionales, todo eso también se conjuga. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, simplemente concentrándonos en la parte de las personas que se quieren dedicar a los mecanismos alternativos de solución de controversias? Ahí el perfil es muy amplio. No es exclusivo para abogados, no es exclusivo para psicólogos, no es exclusivo para trabajadores sociales. Realmente hay una multidisciplinariedad. Aquí el interés es precisamente el querer saber hacerlo y obviamente acudir a un espacio en donde crees esa formación y aprendas ese método. ¿Cuál es la diferencia? Obviamente que cuando tú estás llegándote de esos conocimientos, el saber si realmente te está convenciendo de que esto es lo que quieres hacer. Porque si hay algo que uno puede compartirles es que cuando estás inmerso en esos espacios, porque no nada más es fiscalía, no nada más es la docencia, sino también es tu diario vivir. En ese sentido, es cuando tú te vas llegando de herramientas, porque ¿quién no le llaman conflicto, le llaman controversia? ¿Quién no realmente surge y tiene en las vicisitudes, ¿no?, del diario vivir ciertos conflictos que hay que resolver, los pendientes, cosas? Entonces, cuando nosotros vamos llegando por formación de ese tipo de información, de herramientas, nos va simplificando hasta la vida. Entonces, esto es algo que te interesa, te importa y que realmente lo quieres fomentar y la quieres difundir y quisieras que todo el mundo aplicara y tuviera esta noción, tener esa educación para decir, ¿sabes qué? Nadie estamos exentos de conflictos, nadie estamos exentos de controversias. ¿Cuál va a ser la diferencia? A lo mejor el que yo pueda llegarme de alguna noción de herramienta técnica que me permita que en vez de que escale un conflicto, desescale. Entonces, eso es muy importante, el estar consciente, el ser tolerante, que a lo mejor nadie me va a conceder la razón y tampoco a lo mejor la quiero, pero si no me la das, respeta, ¿sí? Entonces, yo creo que todos estos es una labor muy importante, no nada más de las personas de las instancias o de las personas que te pueden representar o hacer valer tus derechos. También tiene que ver el trabajo desde una cuestión interna, muy personal. ¿Por qué? Porque siempre lo hemos visto desde la realidad. Tú llegas y exiges, pides un derecho, pides un amparo, pero ¿sabes una cosa? ¿Cuál es la realidad también? La instancia en la que tú acudes hace la parte que le corresponde. ¿Y cuál es la parte que le corresponde a la otra persona? Pues precisamente el saber que no todo es una instancia. Porque si hablamos de cuestiones de un ejemplo de amenazas, en donde ya es muy constante esa convivencia entre vecinos y entonces llegan contigo y a lo mejor están resentidos porque cada que paso me ve feo o cada que paso o sea, cosas que todavía afortunadamente no han trascendido, no se han concretado y entonces eso permite precisamente el poder crear ese cambio de percepción, ¿sí? Entonces, sí requieres herramientas, sí requieres una formación, pero realmente al adquirirla, al llegarte de esas nociones, sí transforma, sí crea y sí vas confirmando que la cultura de paz sí se puede, porque entonces son nuevos conocimientos, son nuevas ideas y entonces es una educación de paz para fomentar una cultura de paz desde el espacio donde tú estás viviendo. Muchas gracias, Karina. Bueno, pues ya estamos muy cerca de empezar, dar el espacio a nuestro público para leer sus preguntas. Me gustaría que en un minutito, cada quien si quiere
concluir algo y si pueden, tanto Juan como Ariadne también comentarnos acerca de las habilidades, las herramientas que necesitamos para ir generando en los profesionistas que vayan, que quieran trabajar estos temas. Por favor, Juan. Gracias. Pues dado lo avanzado de la hora, yo quisiera proponer, he estado leyendo su chat y con mi última intervención ir contestando algunas preguntas que creo que van vinculadas a lo mismo. Entonces, se señala por aquí, sí, es que me parece interesante digo, por los tiempos y para que el público que amablemente está participando tenga estas respuestas. Bueno, en principio nos señalan aquí uno de los temas que dice que cómo hay que aterrizar el andamiaje jurídico nacional e internacional en el terreno para la construcción de la paz. Y como ya lo he comentado, pues ese andamiaje jurídico se está aterrizando, pues efectivamente en la construcción de toda esta nueva atención al esquema de víctimas. Y partamos de lo siguiente, para efectos pragmáticos. Las víctimas habían sido las grandes olvidadas del derecho en gran parte del siglo XX. Es hasta 1993 cuando la Constitución hace por vez primera una alusión al tema de víctimas. Históricamente en el marco nacional e internacional, los derechos en materia penal iban enfocados al sujeto activo del delito, al otrora inculpado, y se desconocía completamente los derechos de la víctima. Nadie lo olvida en el marco, insisto, constitucional o incluso de los estándares internacionales, la Declaración de Costa Rica, el Pacto de Costa Rica o lo que es el ámbito de Naciones Unidas, no se enfocaban directamente al tema de víctimas. Entonces, desde ahí se ha estado construyendo este tema. Y hoy día hemos llegado a aterrizar este tema en una Ley General de Víctimas, que es una ley que fue impulsada en el anterior sexenio con una serie de controversias y problemáticas que se generaron por el ámbito de su origen, pero que da cuenta de este problema de las víctimas histórico en México, y que entonces, en ese sentido, la ley en cuestión de víctimas no es una ley para, yo lo digo mucho en las clases, para pararnos el cuello o para que México presuma del tema de víctimas, porque es una ley que no fue copiada ni que fue materia de un estudio de derecho comparado, porque es una ley sui generis a nivel internacional, da cuenta de la violencia y de los parámetros que tenemos en nuestro país. Entonces ahí se fueron reconociendo pues importantes estándares que ya se han ido hablando de ellos, por ejemplo, para esta problemática que tenemos e hilándolo con el tema de las habilidades, un problema conceptual que nos da el orden jurídico. La Constitución habla de la víctima y del ofendido, y la legislación en materia de víctimas habla de víctimas directas e indirectas. Y ojo, se los dice alguien que ha tenido el honor de trabajar en instancias del Ministerio Público, tanto en el fuero federal como en el fuero común, sobre todo a materia de capacitación, en donde los compañeros abogados no saben diferenciar quién es una y quién es la otra. A ese grado hemos llegado. Si esto no lo conoce, insisto, no generalizo, los operadores del sistema, pues imagínense cuando una persona llega como víctima, el problema que le causa desde el punto de vista de un mal asesoramiento. Entonces ahí tenemos un primer punto. La víctima directa o víctima seca son sinónimos, es la que resiente directamente el daño, y la víctima indirecta o el ofendido es el titular del bien jurídico afectado, y en el caso, por ejemplo, delitos contra la vida, los familiares, o la desaparición forzada, los familiares. En ese sentido, se señala aquí que el tema, por ejemplo, en las preguntas de la discriminación, y entonces esto va igualmente ligado, porque se dice aquí que el Estado lo permite, ¿no? El Estado en este seguimiento de orden internacional se ha enfocado a establecer parámetros jurídicos y que se van aterrizando claramente en este esquema de protocolos que también se han aludido para evitar estos niveles de discriminación. A nivel constitucional está proscrita ya la discriminación desde el artículo 1 y constituye un delito para varios códigos. Por lo que hace a la situación de discriminación por violencia de género, esto ya fue abordado en los ámbitos
de foros especializados que dieron lugar a la tipificación del feminicidio con los diversos tipos de violencia contra la mujer. Y entonces esto parte, por ejemplo, de la CEDAW, que es una convención específica para la mujer para proscribir la discriminación, o desde el punto de vista de Belém do Pará, en donde también se va a ir dando los principales esquemas de la violencia contra la mujer, que son la violencia física, la violencia psicoemocional y la violencia sexual, y que ya en el marco nacional se han ido ampliando a otros contextos de violencia, como son la violencia patrimonial, la violencia económica, hasta llegar a la violencia feminicida. Eso incluso es un tema muy, muy amplio, que fue materia también de seguimiento de una resolución de la Corte Interamericana en el caso de González y otras contra México, conocido coloquialmente como el campo algodonero. Otro esquema que tenemos en ese sentido es el del delito de desaparición forzada, igual con la sentencia de Radilla Pacheco. México ha generado una normatividad importante y se ha dado un principio de retroactividad a las víctimas porque es en beneficio de las personas. Entonces, en este sentido, pues encontramos con que la atención a las víctimas indirectas, por ejemplo, en el caso de los estudiantes desaparecidos, de los 43 estudiantes, que bueno, pues las instancias de gobierno han tenido que trabajar en este posicionamiento tan importante para el Estado, para no vernos reflejados como un ente violador de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque aquí creo que vale la pena en esta situación conceptual diferencial. Cuando hablamos de víctimas, nos referimos a víctimas por dos circunstancias. La primera de ellas, víctimas por la delincuencia, por un delito. Y la segunda, víctimas por violación de derechos humanos. Estas víctimas por violación de derechos humanos también impactan en una cuestión delictiva, con la puntualización de que estos delitos solamente pueden ser cometidos por servidores públicos o con la quiescencia de estos. Esta es la gran división. Entonces, en este tipo de delitos que hablamos de violencia de derechos humanos, pues entra la tortura, entra la desaparición forzada, por citar los más emblemáticos, y en ese sentido, pues el Estado mexicano, insisto, está estableciendo medidas de combate, nada más de reacción, pero no se establecen medidas de prevención a este tipo de conductas. Y aquí viene nuevamente el enfoque de nuestra mesa, de generar esta cultura de este respeto. ¿Por qué gracias, para México? Gracias. Perdón, sí. Nada más para ir cerrando y dar cabida a más preguntas, por favor. Sí. Adelante. Sí, gracias. Entonces, bueno, tomando en cuenta que ya estamos en tiempos y ya vamos a dar lectura a nuestras preguntas, quisiera ahora leer una pregunta que nos llega desde el Facebook y ahorita esta pregunta me parece que va dirigida a Ariadne. Los comités de Naciones Unidas aceptan casos, aunque no hayan pasado primero por instancias del Estado. Ya. Ok, gracias, sí, no me permitía hablar. No, necesaria, o sea, dependiendo del tipo de violación y tendríamos que ver lo que indica la convención y qué tipo de violación a derechos humanos. En todo caso, es que los comités tienen la posibilidad de recibir casos que no se han agotado los recursos internos, pero sí tenemos que por lo menos haber denunciado, porque finalmente si no conoce nadie del Estado mexicano el caso, pues no quiere decir que no denunció ni aquí a nivel nacional, y por ende pues va a ser un poco más complicado llevar el caso a una instancia internacional. Claro que si se comete una violación grave a derechos humanos, sí podría ser presentar la denuncia y también hacerlo, esto es parte del litigio, hacerlo del conocimiento de otras instancias, como podrían ser los relatores, ¿no? Y enviar estas cartas que yo les decía, que son conocidas como AL o OL, que pueden manifestar ahí
lo que está sucediendo con esta persona que ha sido víctima. Pero sí tendríamos que hacer un análisis, el bagaje internacional que ofrece Naciones Unidas para el conocimiento de casos. La verdad es muy poca gente que realmente conoce todas las posibilidades de llegar al sistema de Naciones Unidas, pero con mucho gusto, si tiene un caso específico, también mi asociación hacemos trabajo de litigio estratégico y con mucho gusto vemos si podemos hacer algo al respecto. Es muy importante agotar cualquier recurso, no solo en el ámbito interno, me refiero también a nivel internacional. Hay muchas posibilidades de llegar al sistema para hacer valer y que conozcan, nuestro caso, ¿no? Y por otro lado, por otro lado, es que parecía que estaba silenciada. Por otro lado, yo quería rápidamente, tiene que ver también con una pregunta que vi en el chat, pero también retomar, porque me parece muy importante y relevante cuando hablábamos de la formación, ¿no? De la formación de profesionales. Y yo me iría más allá y tiene que ver con una pregunta, no solamente de la formación de profesionales. Considero que desde nuestro primer núcleo, que sería nuestro hogar, nuestra casa, como ya también lo decía Karina, podemos ir formando a esta cultura de paz. Y bueno, básicamente es que la cultura de paz implica el respeto o sea, viene aparejado con lo que es el respeto a la vida, el no generar y terminar con prácticas violentas, la promoción y la práctica de la comunicación y de un bien común, el respeto a la igualdad de derechos y oportunidades. Entonces, bueno, junto con otras cosas más, ¿no? Como un arreglo pacífico de los conflictos. Yo creo que primero, desde nuestra primera base nuclear, que sería la familia, podemos ir desde ahí empezando a sensibilizar, también a educar, y finalmente, bueno, serían las otras instancias como la escuela, que ya hay también un proyecto a nivel interamericano del que afortunadamente estoy formando parte, de generar un diplomado de educación en derechos humanos, pero para la gran cantidad de profesiones, que sea multidisciplinario, no solamente para educadores, sino porque consideramos fundamental que a nivel interamericano todas los profesionales se formen en materia de derechos humanos, porque hemos visto que en la práctica eso, a nivel tanto de educativo como a nivel profesional, ayuda muchísimo, no solamente porque tienes que conocer tus derechos, sino porque sabes cómo actuar o cómo llevar cuando te enfrentas a una violación de los derechos humanos, qué es lo que tienes que hacer, cómo apoyar también no solamente en lo personal, sino a nivel de institución, cómo acudir a todas las instancias que se nos ofrecen. Ahora, en materia profesional, yo diría que nos falta mucho que universidades y que instancias específicas brinden diplomados o este tipo de intercambios, pero ya a un nivel más específico, para que todas y todos los profesionistas puedan tener acceso a esta información y conocimientos, porque los van a enriquecer. Tan solo les quiero comentar algo súper rapidísimo, ya sé que estoy sobre el tiempo, pero un caso específico. Tuvimos la oportunidad de estar con agentes especiales encubiertos que llevan todos los asuntos de trata de personas. Y quiero decirles que muchos de ellos que hacen una labor impresionante, titánica, y que además ponen en riesgo también sus vidas en algunos casos, han tenido que dejar su empleo o dejar sus hogares por algún tiempo, porque cuando llevaron su sistema, digamos, encontraron una célula de delincuencia organizada dedicada a la trata de personas, no cumplieron con ciertos estándares para cuando fueron detenidos. El problema es que ellos no sabían, porque saben hacer su trabajo de investigación, sin embargo, no sabían que
en caso de encontrarse con una persona detenida que tenga alguna enfermedad cardiovascular o depresión, específicamente en este caso de presión alta, no le dieron los medicamentos a tiempo y eso les generó todo un problema y que repercute en cómo llevar a la práctica y cómo llevar su tarea de una manera correcta. Entonces, me considero que toda la capacitación que se pueda tomar es es imprescindible para un mejor desarrollo de cualquiera de las actividades y de cualquiera de las profesiones que tengamos, y también si somos o no servidores públicos. Creo que esa sería una parte fundamental de exigir y pedir estos espacios en las universidades, en cualquier instancia que nos pudiera formar y que pudiera ayudar a este desarrollo de una mejor manera a nivel profesional. Muchas gracias. Muchas gracias, Ariadne. Y nos están preguntando cómo es que se llama la asociación en la que tú estás, en la que tú diriges, es Asociación Interamericana para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos. Para quienes nos preguntaron. Y tengo una pregunta que me gustaría dirigirla a Karina. Karina, nos preguntan, desde los mecanismos alternos de resolución del conflicto, ¿la violencia es prevenible? De ser así, ¿cómo se trabaja para ello? Los mecanismos alternativos de solución de controversias, ya cuando una vez los estás implementando, son casuísticos. Cada que implementes un método es porque la razón llegó por, el motivo es diferente al de todos los demás. Si es por una cuestión de violencia, ya pues la prevención ya no existió, sino simplemente se va a implementar el modelo para efecto de evitar que se repita la misma situación, bueno, en lo presente y en lo futuro. Esto ya no es prevención desde los mecanismos alternativos de solución de controversia, porque ellos precisamente se implementan, ¿sí?, al momento en el que ya sucedieron los hechos. No se puede hablar de mecanismos alternativos para prevenir, más sin embargo, ¿sí?, se van creando de cierta forma los compromisos de no volver a hacerlo, de no volver a recaer en ese sentido. Sería una manera de prevenir, pero no previene la violencia como tal. De hecho, a nivel personal, tampoco puedes prevenir que suceda algo que se violente el motivo por el cual una persona se llega a alterar. Sin embargo, una persona siempre nos va a dar señales de que tiene ciertas tendencias o conductas violentas, que entonces estas señales nosotros las podemos rescatar y ver a tiempo y que podrían ser con un acompañamiento psicosocial, ¿sí? Puede ser de mucha prevención. ¿En qué sentido? Puede ser una persona alterada, puede tener ciertos grados de neurosis, puede tener alguna situación que no haya podido resolver y cualquier detonante pues le crea una conducta o una cuestión reactiva, negativa, que es a través de la violencia. Pero los mecanismos alternativos no previenen que no se vuelva a repetir a futuro, pero ya se trabaja sobre el hecho que ya se dio una violencia, eso me queda claro. Y prevenirla solamente con una cuestión de que nos dé, porque una alteración de conducta en lo mínimo o en lo mucho siempre se va a reflejar en algo, ya sea verbal, ya sea física. Entonces, cuando una persona tiende de alguna manera a manifestar ese tipo de situaciones, ya podríamos prevenirlas asistiéndola o fomentándole o recomendándole que vaya a algún espacio a atenderse, ya que ese tipo de baja tolerancia o algún tipo de reacción sea susceptible a que vaya a generar algún daño, ya sea físico o verbal. Pero los métodos como tal no previenen violencia, la solucionan y crean la posibilidad de que no se vuelva a repetir. Muchas gracias, Karina. Por aquí voy a leer otra pregunta que tenemos. ¿Cómo se inserta la construcción de paz ante contextos de violencia estructural como los que hoy enfrentamos? No sé, Juan, si tú nos quieras ayudar con esa pregunta. Perdón, ¿no se escucha? Tienes que habilitar tu micrófono, perdón. Gracias. Sí, antes yo quisiera contestar rápidamente dos preguntas en el hilo que voy viendo que me parece me van a llevar a esta última, muy rápido.
Dicen, ¿creen que el crimen organizado es resultado de las violaciones a los derechos humanos? Pues es un factor que va aunado precisamente a el aumento de la criminalidad, esta violación de derechos humanos, pero no es el único. Entonces, esto debe ser visto desde un punto de vista macro y va generando que se den en el ámbito también del derecho internacional público convenciones especializadas en materia del combate a la criminalidad organizada, como son la Convención de Palermo, y en donde se van dando estructuras hoy día para el combate y la prevención de ese delito. Dentro de las primeras de combate, la extinción de dominio, por citar la más utilizada en este país, en México. Y que tiene que ver, por otra parte, con, me dicen, en este ámbito internacional, que es el eje de estos posicionamientos, que tiene que ver con alguien más que pregunta de Belén do Pará, y digo, sé que son temas distintos, pero van en el sentido siguiente. Dentro de las experiencias y buenas prácticas, nuestro país ha recogido todo este esquema. ¿Se oye alguna interferencia por ahí? Nuestro país ha ido recogiendo estas prácticas internacionales para poder generar precisamente las condiciones que van modificando las problemáticas en esta materia también de género. Y en ese sentido, yo creo que ha sido muy positivo el establecimiento de estas directrices para generar la normatividad que proscribe la violencia contra la mujer y que ha incrementado el número de hipótesis respecto de Belén do Pará, de cómo se puede gestar esta violencia, y ha generado protocolos de actuación específicos para la misma. Entonces, creo que ha sido, si entendí la pregunta, ha sido un tema muy bien. Y esto lo engancho finalmente con el tema de la cultura, en donde el tema de la cultura pues lleva precisamente a esta situación de la revisión normativa que también por ahí alguien señalaba en una de sus preguntas. Una situación que genera hoy día un desconcierto en el orden jurídico, especialmente el seguimiento de las normas internacionales. Y estamos, lo que yo también señalo a veces en muchos foros es que estamos hoy día en una tendencia como de la trataditis, de todo irnos al ámbito internacional, buscar soluciones al exterior. Si bien es cierto, las normas internacionales van orientando la construcción del derecho, no todos los instrumentos o las normas son obligatorias para nuestro país, son criterios orientadores. Me voy a permitir poner ahí en el chat una liga de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que esto para los abogados es de consulta obligatoria, en donde se establecen los 210 tratados internacionales, tanto específicos como generales, que contienen obligaciones en materia de derechos humanos. Las directrices de las que hablábamos al principio de materia del seguimiento de la cultura de la paz, por ejemplo, esos son lineamientos, son declaraciones o normas que no son obligatorias para nuestro país, se inscriben en el gran marco de Naciones Unidas. Estas que les estoy colocando aquí son las que reconoce la Corte como de aplicación obligatoria, y creo que es lo que debemos de revisar para ver qué tanto México ha ido construyendo o ha ido generando esta adecuación hacia la cultura de la paz como un tema que, insisto, viene del ámbito internacional, pero que es una exigencia que en cada país la sociedad está poniendo puntualmente como una obligación del aparato estatal. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Y tenemos otra pregunta que también veo que estaba un poco antes. Dice, me gustaría comentar un poco sobre violencia obstétrica y médica, ya que considero hace falta información tanto para los médicos como para pacientes. Gracias. ¿Hay alguien que nos quiera ayudar en cuanto a este tipo de situaciones? Ariadne, Karina, ¿quién nos quiere comentar? Ariadne. Ay, listo, ya. Bueno, quería decirles que es el tema. Hay organizaciones de la sociedad civil como GIRE que están apuntando muchísimo hacia la violencia obstétrica y que es principalmente pues el derecho humano a la salud, pero que viene aparejado de ciertas prácticas que médicos, enfermeras o cualquier integrante que estén en materia de salud están llevando a cabo sin realmente en algunos casos sin una real conciencia. Es otra vez lo que venimos aquí a
a comentar es que no conocen, o sea, en algunos casos es realmente por ignorancia de dónde empieza el derecho de la otra persona, y cuando tú estás haciendo tu profesión queriendo o intentando hacer algo por el bien de la comunidad o tal vez de la misma persona, y no has utilizado un protocolo para realmente saber si esa práctica que estás llevando a cabo es correcta o ya está siendo parte de una violación a un derecho humano de la otra persona, ¿no? Entonces, creo que aquí es muy importante otra vez esto de la formación y la capacitación, pero más específicamente es un problema a nivel global, ya todo lo de violencia obstétrica, y yo lo que le recomendaría es que hay informes específicos sobre el tema que gire el Grupo Interdisciplinario para Reproducción Elegida. Tienen información que le puede ser de mucha utilidad, pero que aquí otra vez volvemos a lo mismo, tenemos que empezar a generar esos espacios para dar la información y para que todo el mundo tenga acceso y no haya estos inconvenientes, ¿no? Gracias, Ariadne, por la respuesta. Una pregunta más que tenemos por aquí y me gustaría con esto cerrar. Ya estamos sobre el tiempo. ¿Existe una edad ideal para enseñar la cultura de paz o en cualquier momento de la vida se puede enseñar? No sé quién quiere comenzar. Ahí sí les pediría un minutito cada uno y con esto cerramos, por favor. Karina, ¿quieres comenzar? Sí, gracias. Pues definitivamente no hay una edad para empezar. Yo creo que desde la gestación, a través de la transmisión de lo que oímos y que nos comparte mami, desde que vamos creciendo, desde pequeños, la cuestión escolar, académica, vamos entre la interacción social, todo esto es una muy buena oportunidad para ir adquiriendo nociones de cultura de paz, de educación para la paz. Realmente no hay un límite, no hay un contexto social, étnico, ni nada que nos pueda impedir abordar lo que es la cultura de paz. Y la verdad yo creo que esa será una muy grande bendición para todos, porque haciendo una comunidad de cultura de paz vamos a transformarnos absolutamente todos a través del respeto y del diálogo. Gracias. Muchas gracias, Karina, y gracias de nuevo por estar aquí, por aceptar nuestra invitación. Juan, ¿quieres comentarnos al respecto? Sí, muchas gracias. Yo quiero felicitar al seminario por hacer esta importante mesa de análisis en torno a un tema toral de la agenda política con situaciones pragmáticas de la misma, y coincido con que la cultura de paz debe de ser un esquema que se analice desde múltiples factores y a cualquier edad. Y yo quiero poner rápidamente una situación anecdótica. Hace unos días tenía mi vehículo yo estacionado afuera de casa de ustedes. Viene un camión repartidor de agua y los operarios a la hora de pasar me rompen el espejo del vehículo. Entonces, bueno, pues yo me doy cuenta del tema, voy con los operadores, les digo, oiga, ¿qué pasó con mi espejo? ¿No? Y hago una carta a la empresa X pidiendo que pues, el seguro me reparara el daño del espejo. Yo ya me veía yendo, y ojo, yo soy abogado, yendo al Ministerio Público, perdiendo mi tiempo, desgastándome y todo el entramado que quienes han ido a un MP, y ojo que yo he trabajado en instituciones del Ministerio Público, sabemos que es. Y entonces el muchacho, el operador que mueve mi espejo indebidamente, pues le comenta a su jefe, sí, yo lo moví, lamentablemente lo rompí, y entonces la empresa lo induce, dice, yo no le puedo pagar a usted como empresa porque no le pegó el camión, fue el operador con su manita el que le cerró el espejo. Vamos a ver que el operador le pague su espejo. Levanté un convenio con él finalmente, me empezó a pagar una cantidad, yo me fui al espejo genérico más barato para no afectarle, porque pues, yo quería que la empresa me pagara, no que el operador. Me dan los pagos como se fueron generando. Insisto, esto fue un ejercicio de cultura de paz, en donde una persona que yo no critico, no todos tenemos la fortuna y el privilegio de poder estar en las universidades. Yo lo he dicho en esta época de pandemia, felicito a quienes andan trabajando en la calle, repartidores de todos los servicios de gas, de limpia, el que se expongan. Uno puede estar medianamente en su casa, pero ellos andan afuera, y yo le digo, yo lamento mucho su situación, porque usted es un héroe que me trae a mí el agua.
El agua es vital, pero bueno, se me dio este problema. El hombre muy consciente me dijo, yo le voy a pagar. Estuvo de vacaciones unos días y me vino a dar los abonos estando de vacaciones. Eso es cultura de paz, eso es una conciencia, esto es una situación que yo le podía dar toda una normatividad internacional, el señor no tiene por qué conocerla. Me dijo, yo le voy a pagar porque efectivamente yo fui esto. Esto es lo que debemos apostar a la sociedad, a regresar a esas prácticas de buena fe. Muchas gracias, Juan, y también muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por aceptar esta invitación. Ariadne, por favor, nos compartes tus reflexiones y ya para cerrar esta mesa. Adelante. Pues solo tengo gratitud por esta oportunidad de compartir, reiterar que sí, efectivamente considero lo mismo que mis colegas y compañeros de panel y compañera, no hay ninguna edad y es básicamente la construcción como ser humano que vayas generándote y que nosotros también vayamos generando hacia el otro, ¿no? Ya sea hijos, hijas, adolescentes y también pareja. Finalmente creo que es una construcción individual, pero también que va de la mano con el apoyo de todas las personas que te rodean también. Y bueno, es un ejercicio que contribuye no solamente para la comunidad ni para el país, sino para la humanidad. Así que pues muchísimas gracias por la oportunidad y quedo a sus órdenes para cualquier cosa adicional con los participantes. Ya dejé ahí mi teléfono y ahorita paso el correo. Muchas gracias, Ariadne, y también muchas gracias por aceptar esta invitación. Gracias por compartirnos sus conocimientos, sus experiencias. Ha sido una mesa sumamente enriquecedora. Entonces, de verdad, muchas gracias. También a todo el público, gracias por acompañarnos. Les recordamos que seguiremos con nuestras actividades el próximo año. A partir de marzo comenzamos con una serie de mesas de discusión como esta que hoy tuvimos con distintos invitados e invitadas. Entonces, por favor, no olviden de seguirnos en la página, en las redes para que nos acompañen en las actividades que tendremos a partir de 2021. Muchas gracias. Y bueno, estamos en noviembre, pero pues ya es nuestra última actividad, así es que feliz fin de año, ya que no nos veremos nuevamente. Hasta luego, gracias a todos y todas. Gracias, igualmente. Que se